Era el año 1995 y la policía del ayuntamiento de Gloucester en Inglaterra se encontraba presionando a las autoridades para demoler la vivienda del 25 de Cromwell Street. Querían que desapareciera porque allí, tras las paredes de esa vivienda, se encontraba el escenario de decenas de asesinatos y violaciones ocurridos durante casi 2 décadas. Que la policía pudiese haber detenido mucho antes si hubiesen hecho caso a las denuncias y se hubiesen vigilado mejor a quienes habitaban esta vivienda. De haberlo hecho desde un principio, se hubiese cortado la carrera de estas parejas de asesinos en serie y se hubiesen impedido la mayoría de sus crímenes. Se llamaban Fred y Rosemary West. Eran marido y mujer y dentro de esta casa habían construido un infierno. No fue sino hasta octubre de 1996 que decidieron derrumbar este hogar y se dieron 2 excusas de por qué se iba a demoler. La primera es porque querían construir una calle justamente por ahí por donde estaba la casa y como había sido expropiada no había ningún problema. Pero la segunda explicación tendría más sentido y es lo que casi todo el mundo cree que sucedió, y es que querían deshacer todo rastro, todo recuerdo, toda huella de la casa de los horrores. Hola, mi nombre es Tiffany y sean bienvenidos a un nuevo video. Después de todo lo que le acabo de mencionar, se preguntarán ¿quiénes son Fred y Rosemary West? Fred West nace en Herefordshire, Inglaterra, hijo de Walter West, un alcohólico que no demostraba ningún tipo de afecto hacia su familia, y de Daisy Hannah Hill, una mujer que influiría mucho en la conducta enfermiza que adoptaría su hijo más adelante, ya que no solamente era su hijo favorito, el niño de sus ojos, al que le cumplía todos sus caprichos, sino que también más adelante comenzaría a abusar de él tanto física como mentalmente. Esta familia vivía de la agricultura y su padre Walter obligaba a todos sus hijos a participar de la cosecha de sus cultivos. Fred era un muy mal estudiante, por lo que cuando alcanzó los 15 años de edad dejó los estudios sabiendo leer y escribir muy poco. Debido a la crisis que había en este país para la época, era necesario el dinero, era necesario obtener dinero, por lo que la mejor opción para algunos, como era el caso de Fred West, era empezar a hurtar y cometer delitos menores. También dejó la casa de sus padres y se fue a vivir con su tía en Gloucester. Siendo un adolescente, se compró la motocicleta de sus sueños, la cual no sabía manejar muy bien, por lo que no tardó mucho en tener un accidente. Aquí se golpearía la cabeza gravemente, por lo que quedaría hospitalizado por una semana. Luego sufrió nuevamente un golpe en la cabeza cuando entró a un bar en donde intentó abusar de una mujer, la cual al defenderse le dio un fuerte golpe a Fred que hizo que este cayera por unas escaleras. Aquí volvió a golpear su cabeza gravemente. Se dice que a causa de estos golpes comenzaron los cambios en Fred. Él era una persona que ya tenía pensamientos enfermizos, pero después de estos golpes se fueron incrementando, se estaba tornando más violento y sus ataques de ira cada vez eran más frecuentes. Todo lo que he contado con respecto a Fred hasta ahora no es de extrañarse que en julio de 1961 abusara de su pequeña hermana de 13 años. En ese entonces Fred tenía 20 años. Cuando fue acusado por este delito, él no lo negó y solamente dijo que qué tenía de malo acostarse con una chica de 13 años. ¿Qué tiene de malo, Fred? Que tú tienes 20 años y que es tu hermana. Eso tiene de malo, por si no te quedaba claro. A pesar de todo esto, de que la niña en un principio denunció a Fred, cuando llegaron los juicios, porque este caso llegó a ir a juicio, la niña debe ser manipulada o intimidada por la misma madre. Recordemos que, como había dicho anteriormente, la madre de Fred lo quería mucho a su enfermiza manera. Seguramente intimidó a su hija menor para que ésta retirara los cargos. Y debido a que no había ningún tipo de evidencia, porque lo único que tenía la policía era la denuncia que había hecho la niña, el caso se cerró y Fred se salió con la suya. Al tiempo conoce a Rena Costello, una prostituta que en 1962 se volvería su esposa. Cuando Rena se casó con Fred, ella se encontraba embarazada de otro hombre. Más adelante nacería Charmaine, su primera hija, en 1963. Y después nacería Anne Marie en 1964, que sería la primera hija de Fred
de sangre, porque recordemos que Charmaine es hija de otro hombre. Estas niñas, como era de esperarse, tuvieron una infancia tormentosa. Sus padres se la pasaban discutiendo, reconciliándose y separándose a cada rato, por lo que siempre iban de mano en mano. Para 1967, Fred se consigue una amante llamada Anne McFall. Ella quería que Fred dejara a su esposa y que se casara con él debido a que sentía una gran admiración y gran amor por Fred. Pero él se negaba a esto. Y la gota que derramó el vaso fue cuando Anne le dijo que estaba esperando un hijo de él. Así que la única solución que vio Fred a su alcance fue asesinarla. La apuñaló repetidamente, la descuartizó, sacó al bebé de su vientre y lo sepultó junto a su madre. Esta sería la primera víctima de Fred West. Rena intentó volver a casa con su esposo y volver a formar una familia, ya que ella quería estar cerca de sus hijas y no quería estar en esta dinámica de pelea y reconciliación, así que decide volver a la casa para intentar nuevamente ser una familia. Pero en 1968 Rena abandonaría el hogar nuevamente. El 29 de noviembre de 1968 Fred conocería a la que sería su segunda esposa y amor de su vida. Rosemary tuvo una infancia igual o peor que la de Fred. Tenía una madre la cual recibía un tratamiento psiquiátrico fuerte, terapias electroconvulsivas. Se dice que ella recibió varias terapias estando embarazada de Rosemary y que la última que recibiría sería cuando estaba a punto de dar a luz de ella. En cuanto a su padre, se dice que sufría de esquizofrenia y era muy común que le propiciara fuertes palizas. Cuando Rosemary empieza a desarrollarse, le encantaba verse en ropa interior frente al espejo. También caminaba por toda la casa en ropa interior, además de abusar de sus hermanos que eran menores que ella. Cuando cumplió 15 años, conocería a Fred West mientras que ella esperaba en la parada del autobús a que llegara su transporte. En un principio ella pensó que Fred era un vagabundo debido al aspecto tan desaliñado que tenía él. Él para ese entonces contaba con 27 años de edad y le insistía constantemente a Rosemary para que saliera con él. Y ella terminaría accediendo más adelante porque le gustaba la atención que Fred le daba a ella. Con tan solo 15 años ya Rosemary había sido expulsada de la escuela, había sido expulsada de casa de sus padres, era autora de múltiples robos, entre otras cosas. Pasado el tiempo, Rosemary tenía una fuerte atracción por la personalidad de Fred, estaba cautivada con este tipo y él le ofrecería a ella un empleo de niñera de sus niñas. Esto con la excusa, claro, de verla más seguido, a lo que Rosemary obviamente accede. Poco a poco se irían dando cuenta de su gran similitud, tenían muchas cosas en común, entre ellas sus grandes deseos sádicos y violentos. La familia de Rose, al ver esto, al conocer a este tipo y sabiendo la hija que tenían, intentaron detener esta unión. Así que llamaron a las autoridades y denunciaron este caso, ya que, como recordamos, Rosemary era aún menor de edad. Las autoridades lo que pudieron hacer fue tomar a Rosemary y colocarla en un hogar para adolescentes. Aquí ella solamente podía salir los fines de semana para visitar a sus padres, sin embargo ella se escapaba para visitar a Fred. En 1970, Rose de 17 años de edad y Fred de 29 años tienen su primera hija, Heather. Y en la Navidad de ese año, Fred sería puesto tras las rejas nuevamente. Imagina eso, la primera Navidad de su hija y él tras las rejas. Charmaine, una de las hijas de Fred, retaba constantemente a su nueva madrastra. Y esto obviamente a Rose no le caía en gracia. Así que constantemente la agredía, le daba fuertes palizas. De hecho, se tiene registro de que una vez llevó a Charmaine al hospital y Charmaine presentaba una herida en el tobillo que se realizó con un objeto cortopunzante. Cuando le preguntaron qué había sucedido, ella solamente dijo que era un accidente y el personal de salud en el hospital no siguió haciendo preguntas, sino que lo dejó así. Tú dices que fue un accidente, pues fue un accidente. Pasado el tiempo, la escuela fue a casa de Rose y Fred a preguntar que por qué la niña se había ausentado tanto a clase. Rose se limpió las manos diciendo que la niña se había ido con su madre. Lo que esta gente no sabía y ni se imaginaba es que Rose había asesinado a Charmaine y le había escondido su cuerpo en una bodega de carbón. Esperó a que Fred saliera de la cárcel, ya que recordemos que él se encontraba en prisión. Apenas Fred sale de la cárcel, lo primero que tiene que hacer es enterrar a su primera hija.
Pero recordemos que estamos hablando de una persona que está bien loquita. No solamente le bastó con matarla y enterrarla, sino que decidió quedarse con partes óseas de su rodilla, dedos de la mano, partes del pie y partes de sus muñecas. Las autoridades nunca buscaron el cuerpo de Charmaine, ya que habían dado la excusa de que Charmaine se encontraba con su madre se la había llevado y por eso ya no vivía con ella. Lo que no hizo la policía fue investigar si realmente ella se encontraba con su madre. Por eso no se supo que habían asesinado a Charmaine sino hasta años después. Rena Costello, la primera esposa de Fred, siempre intentaba estar en contacto con sus hijas. De hecho, en 1971 se dice que ella fue hasta la casa de Fred para intentar llegar a un acuerdo de tal manera que pudieran compartir la custodia de las niñas. Lo que no se esperaba Rena es que este sería su último día de vida. Fred aprovechó la oportunidad para drogarla y luego asfixiarla. Y como ya era costumbre para estos desquiciados, descuartizarla y luego enterrarla en el sótano de su casa. Al deshacerse de la primera esposa de Fred, vieron como que ya no tenían impedimentos, ya no tenían obstáculos, y en 1972 Fred y Rosemary se casan. Y en junio de ese mismo año nacería May, la primera hija de Fred y Rosemary. Poco después alquilarían la casa del número 25 de Cromwell Street, y aquí comenzaría la red de asesinato. Es increíble porque ya hasta ahora ha matado a un gentío. Imagínense lo que viene. Para poder aguantar el batacazo del alquiler, para poder pagar el costo del alquiler, decidieron que Rosemary ejercería la prostitución. Algunos pensarán, pobre Rosemary, va a ser prostituta para poder pagar las cuentas. Pues a ella le encantaba. Ella le gustaba ser prostituta debido a que Rosemary era promiscua. Le encantaba acostarse con desconocidos. Más allá de esto, que la vieran teniendo relaciones sexuales. Fred acondicionó una habitación de segundo piso, la cual llamarían la habitación de Rose, para que ella ejerciera el oficio. Aquí también Fred colocaría una mirilla en la pared para que mientras ella estaba atendiendo a sus clientes, él pudiera observar todo lo que ella hacía. Más adelante, porque recordemos que estamos hablando de 1970 y pico, cuando salieron las primeras videograbadoras, las primeras filmadoras, él comenzaría a grabar a Rosemary teniendo relaciones con otras personas. Pasaron los años y la familia se multiplicó. Rosemary salió embarazada 7 veces, por lo que tuvo 7 hijos de padres diferentes. Esos hijos no eran de Fred, pero Fred le daba el trato especial que le daba a sus hijos. Con trato especial, ¿saben a qué me refiero? También contrataron como niñera a una vecina llamada Caroline Roberts. Estos la encontraron en una parada de autobús, les llamó la atención y le ofrecieron este trabajo de niñera, a lo que ella aceptó porque había sido su sueño durante mucho tiempo ser niñera. Le gustaban los niños y esto es lo que quería ejercer. Ella se confió, ella vio una pareja en un carro relativamente normal, no vio nada sospechoso y se fue a la casa con ellos. Aquí, cuando pasan los días, ellos comienzan a hacerle propuestas indecentes. Le dicen a Caroline que tuviera un trío con ellos. Ella se negó, ella no quiso y se fue de la casa horrorizada. Pasado el tiempo, ellos vuelven al lugar en donde encontraron a Caroline por primera vez y le piden disculpas, le dicen que sabe que erraron, que no debieron haberle dicho esas cosas, que por favor volvieran, que los niños la extrañaban, a lo que Caroline cedió. Una vez se montó en el carro, no pasó mucho tiempo cuando comienzan a decirle otra vez estas cosas, comienzan a hacerles insinuaciones extrañas. De hecho, se dice que Rosemary hasta intentó tocar sus partes íntimas y como esta se negó, como esta la rechazó, Rosemary se molestó y comenzó a caerla a golpes. Fue tan fuerte los golpes que le metió a la pobre chica, a la niñera, que ella se desmayó. Cuando se despertó se encontraba manos atadas en la casa de los West. Aquí abusaron de ella y le propiciaron fuertes palizas durante horas. Llegó un punto que Rosemary se va, desaparece de la habitación y Fred se quedó solo con Caroline. Ella describe que él comenzó a llorar y a decirle que por favor no se fuera, que se quedara ahí con ellos, que le siguiera la corriente y que no la matarían. A lo que ella dice que accedió. Ella le dijo, sí, está bien, no te preocupes, yo me quedo, no hay problema. Obviamente cuando vio la oportunidad, Caroline fue directamente hacia la policía y denunció el caso. Así que la policía fue hacia la casa de Fred y Rosemary y ellos no lo negaron, dijeron que sí, que habían cometido este crimen, pero nunca le hicieron una condena, sino que solamente le colocaron una multa de 25 libras a cada uno. Obviamente al ver esto, al ver que habían cometido un crimen, que no lo habían negado y solamente salieron
con una multa, solamente les dieron una multa, Fred y Rosemary se sentían todos poderosos. Ellos sentían que podían hacer todo y nada les iba a pasar. Después, más adelante, además de la habitación de Rose que habían hecho en el segundo piso, Fred también habilitó el sótano para hacer su sótano de torturas. Aquí ellos llevarían a cabo todas las perversiones que pudieran pasar por su mente. Tenían una cama como para atar personas y otros artilugios. La estrenaron en 1973 y no se le ocurrió mejor idea para estrenar esta cámara de tortura que con una de sus propias hijas, Anne-Marie. La niña tenía tan solo 8 años de edad. Se la llevan a este lugar horrible y aquí la ataron y amordazaron para que Fred la violara mientras que Rosemary observaba. Esta misma niña, Anne-Marie, a los 13 años, Rose se la lleva a las habitaciones superiores y le dice que ya era hora de que comience a trabajar para pagar las cuentas del hogar y la pone a atender clientes, ya saben qué tipo de clientes. Después se sabría que Anne-Marie haría esto por años hasta que finalmente decide escapar. Después de Anne-Marie comenzaron a utilizar a otra de sus hijas, a Heather, pero esta desaparecería más adelante sin dejar rastro. Ellos nunca denunciaron esta desaparición, ellos nunca dijeron nada a la policía, sin embargo los vecinos sí. Ellos fueron a la policía y dijeron que habían dejado de ver a la niña. La policía nunca tomó cartas en el asunto, nunca dijo nada. Para reforzar sus ingresos económicos, construyeron habitaciones en el segundo piso, los cuales alquilarían a chicas, distintas chicas, pero no cualquier chica. Ellos tenían un estándar para que ellos pudieran ingresar a las habitaciones y alquilarlas. Tenían que ser mujeres o niñas que estuvieran en situación de calle, que tuvieran problemas con sus familias y se hayan escapado de sus hogares o que hubiesen escapado de un correccional de menores. Obviamente todas estas chicas las ponían a trabajar. Las que se negaban, las que ellos reclutaban y se negaban, ellos la tomaban, las llevaban al sótano en donde las guindaban como si fueran unos pedazos de carne, las torturaban, las violaban, luego las asesinaban, descuartizaban y enterraban ahí mismo en el sótano. Cuando Fred vio que el sótano ya estaba muy lleno, que ya había enterrado muchas personas, él decidió echar una placa, un piso de cemento sobre todos los cadáveres que tenía ahí y hacer una habitación, la cual posteriormente sería la habitación de los niños. Las únicas dos chicas que se escapaban de los estándares de Rosemary y de Fred, que no fueran chicas con problemas en el hogar o que vinieran de un correccional, eran dos estudiantes universitarias, Teresa y Lucy, las cuales se encontraron en una parada de autobús. Estas obviamente las llevaron hasta su casa e hicieron el mismo patrón que habían hecho con todas las otras chicas y terminaban enterrándolas en el sótano. Rosemary y Fred llevaban casi 20 años con esta red criminal, con esta mafia que tenían ahí montada, sin que hubiesen sido investigados. La policía nunca se decidió investigar a esta pareja durante esos casi 20 años. En mayo de 1992, Fred West tomaría a una de sus hijas de 13 años, a Heather, y la violaría, además de grabarla y repetir este hecho durante horas. A diferencia de los demás, Heather comenzó a contárselo a sus hermanos, a sus compañeros de instituto, y como ya se estaba corriendo el rumor de que Fred violaba a su hija, a Heather, él hizo lo que él mejor sabía hacer para resolver problemas: silenciarla, quitándole la vida. A esta la enterraron en el jardín y sobre la lápida, sobre lo que sería la lápida, ¿no? Lo que sería la tumba de Heather, colocaron un jardincito. Después de tantas denuncias, después de tanto que se le dijo a la policía, después de que los vecinos insistieron e insistieron, y después de todos los rumores que se habían corrido en la escuela de los niños por lo que Heather andaba diciendo, el 6 de agosto de 1992, por fin la policía decide investigar a los West. Ellos revisan la casa y obviamente se consiguen con todo el desastre que tenía esta gente en la casa. Se consiguieron con el sótano de las torturas, se consiguieron con las camas donde tenían objetos para amarrar personas, se consiguieron con el cuarto de Rose con mirilla, se consiguieron con algunas de las grabaciones que realizaba Fred. Esto fue suficiente para que la policía se los llevara presos. A Fred se le acusó de 12 asesinatos y violaciones. En cuanto a Rosemary, se le acusó de ser cómplice de todas estas cosas que había hecho Fred. En cuanto a los hijos de este matrimonio, fueron enviados a hogares tutelares. En diferentes casas, los chicos jugaban haciendo el mismo comentario: Heather está en el patio. Ellos decían esto y se reían. Cuando los padres tutelares le preguntaban a estos niños qué significa eso, Heather está en el patio, ellos solamente se reían y le
decían es una broma que hacen mis padres. Las autoridades ordenaron que se registrara la casa a ver si se encontraba algún cuerpo, pero la policía hizo una investigación muy superficial y no pudieron encontrar nada. Sin embargo, la detective Hazel Savage no estaba tan convencida de esto, y después de que se había enterado de los comentarios que estaban haciendo los niños de que Heather estaba en el patio, y después de ver todas las pruebas que habían conseguido en la primera investigación que hicieron, ella tomó la iniciativa de seguir insistiendo por más de un año a las autoridades que volvieran a revisar con más profundidad la casa de los West. Y no fue sino hasta el 24 de febrero de 1994 cuando finalmente dan la orden para que la policía vaya armados de picos y palas a revisar con profundidad la casa del 25 de Congress Street. Y ahí comenzaron a excavar con profundidad, ahí sí le comenzaron a echar empeño después de años, y consiguieron primero el cadáver de una niña. Después se conseguirían 3 fémures. Aquí dijeron, no puede haber una persona que tenga 3 fémures a que menos que tenga 3 piernas, así que aquí debe haber más gente enterrada. Y así fue como siguieron excavando y excavando y excavando hasta que consiguieron un total de 9 cadáveres. Ya con todas estas pruebas, ya habían encontrado los cadáveres en el sótano de Fred. ¿Qué iba a decir él? No tenía para dónde huir. Él confesó haber asesinado a Heather, pero dijo que Rose no tenía nada que ver con ese asesinato. Con respecto a todos los cuerpos encontrados, nunca se supo la identificación de estas chicas, solamente se supo la de las 2 chicas universitarias, la de Brenna Costello y Charmaine, que fueran la primera esposa y la primera hija de Fred, y la identificación de Heather, pero con respecto al resto de los cuerpos nunca se supo quiénes eran. Fred y Rosemary fueron llevados a juicio en los tribunales de Gloucester el 30 de junio de 1994. Fred fue acusado de 11 asesinatos, mientras que Rosemary fue acusada de 10. Ya cuando estaban en pleno proceso judicial fue que Fred admitió que había matado también a su primera novia, Anne McFall, y también indicó en dónde se encontraba el cuerpo enterrado. Fred no llegó a escuchar su condena, ya que él se ahorcó en su celda de prisión el 1 de enero de 1995. Antes de cometer este acto, él dejaría una nota para su esposa diciendo: nosotros siempre estaremos juntos por amor. Tú siempre serás la señora West para todo el mundo, que es lo más importante para mí. Al pie de la carta dejó dibujada una lápida con la inscripción: en amorosa memoria, Fred West descansa en paz donde no cae la sombra. En perfecta paz, él espera a Rose, su esposa. A su funeral solamente asistieron 3 de sus hijos. Después de esto, Fred sería cremado. La evidencia contra Rosemary fue circunstancial, ya que a diferencia de Fred, ella nunca admitió haber cometido los crímenes. Fue juzgada en octubre de 1995 y condenada a cadena perpetua en la ciudad de Winchester por 10 asesinatos. El juez que condenó a Rosemary recomendó que ella nunca fuera liberada. Y 18 meses después, el ministro de Exterior, Jack Straw, concordaría con esta decisión que tomó el juez anterior y sentenció a Rosemary a morir en prisión. Sin embargo, en noviembre del 2002, un juez supremo dijo que tal vez Rosemary podría ser liberada en el 2019 cuando tuviera 66 años de edad. En fin, este ha sido todo el caso sobre Fred y Rosemary West, una pareja bastante peculiar, una pareja con la que no querrías tropezarte nunca. Sinceramente creo que una vez más, como ya hemos visto en casos anteriores, la negligencia de la policía fue imperdonable. Si esta gente hubiese hecho caso a todas las denuncias que hicieron los vecinos, a los que hicieron la escuela cuando las niñas desaparecían, se pudiera haber evitado. Y es que si te pones a pensar, hasta desde un principio cuando ellos dos se unieron, cuando Rosemary y Fred se unieron, hasta la familia denunció esto. O sea, hasta la familia de Rosemary sabía que si estos dos se unían iba a ser un desastre. Todos sabían menos la policía. Y si no hubiese sido por la insistencia de esta detective que insistió por más de un año, quién sabe, todavía estuviesen asesinando gente por ahí. Pero no sé, ¿qué opinas tú? Colócamelo en los comentarios. ¿Qué opinas con respecto a esta pareja? ¿La policía pudo haber hecho algo si desde un principio hubiesen hecho caso a las denuncias que hacían las otras personas? Colócamelo en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte, además de darle click en la campanita de notificaciones, ya que ella te avisará cada vez que suba nuevo contenido. Esto ha sido todo por hoy, hasta la próxima.